Bien, así es. Esto es lo que ha sucedido en términos de la ocupación de los trenes de carga de las personas que en caravana van buscando la oportunidad de seguir su trayecto para llegar a Estados Unidos. Y para hablar sobre este tema, tengo en la línea a la presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Esperanza Ortega Azar. ¿Cómo está, Esperanza? Buenas tardes. Buenas tardes, Magda. Bien acá, preocupada por el tema, pero pues bien. Sin duda alguna, esto significa, además de lo principal que es el riesgo para estas personas, estar ocupando, efectivamente los carros del tren. Pero para la industria, Esperanza, para la industria de la transformación, ¿cuántas empresas se ven afectadas con el paro de estas por lo menos 60 trayectos, si no es que decir que la ruta completa? Sí, mira, este paro que anunció Grupo México, pues verdaderamente nos sorprende, pero no es un acto de irresponsabilidad, sino verdaderamente es por cuidar la vida de las personas, por cuidar su integridad, aunque esto lógicamente afecta a la industria porque no hay movilidad, hay 60 tramos parados, hay contratos que cumplir hacia Estados Unidos, se verán afectados, pueden haber penalizaciones, las pérdidas pueden ser mayúsculas. Acá, pues el llamado es a nuestras autoridades, a los encargados del resguardo de la integridad de los migrantes, de buscar, porque siempre hay empresas dispuestas a ocuparlos, a darles trabajo, porque si esto pasa más días, las pérdidas van a ser incalculables. Grupo México decía en su comunicado, Esperanza, que se comunicó con todos sus clientes, efectivamente, a las empresas en donde va a llevar o tenía que haber llevado esta mercancía, pues para precisamente comunicarles la situación porque no están dispuestos a poner en mayor riesgo a estas personas, es decir, evitar en lo posible esta situación. Sin embargo, como bien lo dices, pues la situación es que los migrantes son más en número en cada momento y al parecer en este momento pues no tienen, digamos, pues una ruta fijada o una forma de llegar hasta la frontera. Ya en su desesperación ocupan los carros de los trenes. Así que ¿a quién desde tu punto de vista corresponde la normalización y la prevención de todo esto? Mira, acá tienen que intervenir todas las autoridades al respecto, tiene que intervenir seguridad, tiene que intervenir el Instituto Nacional de Migración, tiene que intervenir Relaciones Exteriores y por supuesto el gobierno de la República en general para hacer algún proyecto momentáneo para poderlos ayudar. En esa desesperación se han perdido más de media docena de vidas y eso es lo que Grupo México está tratando de evitar. Sin embargo, las pérdidas para la industria nacional pueden ser cuantiosas. Sin duda. ¿Qué significa esto? Precisamente es la pregunta en términos económicos para la industria de la transformación. Sabemos que a través de estas vías ferroviarias se transporta, se moviliza muchas partes y muchas, digamos, o más bien suministros de las cadenas de producción y pues obviamente esto directamente perjudica a la industria de la transformación, a la industria manufacturera también. Por supuesto, a la industria manufacturera, a la cadena de valor, porque todo esto que se transporta a través de las vías férreas hacia Estados Unidos, pues gran parte es para suministrar los contratos que ya hay contraídos con el país vecino. Entonces, acá es el llamado, y un llamado de urgencia, como Cámara Nacional de la Industria de Transformación, como representante del sector productivo del país, verdaderamente el llamado es a que hagamos frente, pero ese frente lo tienen que hacer las autoridades. ¿Quién tiene que
¿Quién tiene que intervenir? Quienes sean necesarios. Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores, Guardia Nacional, Seguridad Pública, Marina, lo que sea, pero hacer un programa emergente, porque hay problemas en Aguascalientes, hay problemas en Torreón, hay problemas en varios puntos de la República. Así y es. Eso pues ya no puede ser posible, porque en la desesperación de estas personas de buscar mejores oportunidades y salir de sus países de origen, pues ponen en riesgo no solo la vida de ellos, sino de familias completas, porque hay familias tratando de emigrar completas. Sí. Ahora, Esperanza, ¿cuál es la comunicación que ha tenido directamente con ustedes, con CAINTRA, Grupo México, en términos de estas rutas que mencionaba? Sabemos que obviamente las rutas vienen del sur hacia el norte o del centro hacia el norte. ¿Cuántas de las rutas del total se vieron afectadas para llegar precisamente con toda pues estos suministros para las cadenas de producción del norte y de Estados Unidos? Mira, precisamente como bien hablaba, son del centro, del Bajío hacia el norte, hacia Estados Unidos, y hasta ahorita hay 60 rutas que ha comunicado Grupo México que no están operando normalmente. Y normalmente, ¿cuántas rutas? El diálogo es lo que hay que hacer, que nos sentemos todos, que todos los sectores productivos del país intervengamos, no solo la industria. Sí, la industria es la más afectada, pero pues acá tienen que intervenir a las mismas cúpulas empresariales. No puede ser posible que las cúpulas no se manifiesten. Que no se manifiesten, no se unan precisamente ante la exigencia de poner en este momento que está en riesgo, porque en este momento que está en riesgo, como tú dices, además de, obviamente, lo principal, la vida de estas personas, pero además también, pues, un sector movido en términos de la economía, la industria de la transformación y la movilidad, precisamente, que es la que satisface a estas industrias, sobre todo con el país vecino, pues en las exportaciones, ¿verdad?, de todo esto. Ahora, dime una cosa, ¿ya había alguna comunicación por parte del Grupo México, alguna queja de las empresas transformadoras o de las empresas que suministran estos productos en relación a esto? Es decir, lo que queremos saber es, ¿ya se veía venir este problema? Además de todos los problemas que ha habido en este país con todas las cancelaciones, la toma de vías, etcétera, etcétera. ¿Se veía venir esto? ¿Ya tenían algún anticipo de esto? Mira, el Grupo México ya tenía una visión clara de lo que pudiera suceder. Y precisamente de que en la desesperación los grupos de migrantes pudieran hacer uso del transporte de carga, tal y como ha sido, que no les importa ir encima de los vagones, que no les importa exponer las vidas, y en ese sentido es que Grupo México toma esta decisión. Exactamente, una decisión drástica y una decisión que realmente le cuesta al grupo, precisamente a toda la industria, y además pues, a las familias que viven de todo esto. Una decisión que efectivamente en términos económicos pues será lamentable en estos días. No se sabe entonces, Esperanza, cuándo pudieran restituir estos trayectos. Ojalá y sea la brevedad e intervengan todas las autoridades, y aprovecho verdaderamente este espacio en el noticiero para hacer el llamado a las autoridades hacer algo de manera rápida y expedita para poder restablecer esas 60 rutas. Salvaguardando, por supuesto, la integridad de estas personas. No, por supuesto. Porque en un acto de responsabilidad, Grupo México suspende esos tramos de transportación. Te agradezco muchísimo la comunicación, Esperanza Ortega Azar, presidenta de la CAINTRA, y pues por supuesto estaremos con el dedo en la llaga, poniendo el dedo en el renglón precisamente para que esto suceda, por todo lo que esto implica, principalmente pues el riesgo de perder la vida o de lastimarse de estas personas, y después la economía de nuestro país y de la iniciativa privada. Gracias, Esperanza. Hasta luego, a ti, a la orden. Gracias, buenas tardes.